Eh, el autor que vamos a intentar abordar es un autor muy importante dentro de la literatura, la filosofía y el pensamiento. De hecho, muchos han relacionado el autor con autores como William Shakespeare en Inglaterra o también con autores como Miguel de Cervantes Saavedra en España. En este caso, quizá Francia carece de ese referente importante dentro de la literatura para algunos, pero habría que decir y habría que confesar que realmente Michel de Montaigne, el autor que nos convoca, es sumamente importante y podría ingresar plenamente a la altura de Shakespeare y a la altura de el autor de Don Quijote de la Mancha. Y es que si vamos concretamente a William Shakespeare nos daremos cuenta que ese relato en el cual está representada la naturaleza humana se toma justamente de Michel de Montaigne y para Shakespeare fue Michel de Montaigne uno de sus referentes fundamentales. Montaigne no solo fue un importante pensador que influenció el pensamiento de otros autores en la forma en la cual tiene en cuenta la naturaleza humana David Hume o en la forma en la cual Francis Bacon decide también ensayarse o la perspectiva cartesiana que de hecho hereda el escepticismo pirroniano que Montaigne ya había abordado y que como Popkin lo relata genera ese movimiento de los nuevos pirronianos en el Renacimiento, con Pierre Charron, entre otros importantes referentes, sino que también Montaigne por sí mismo, leído desde nuestro tiempo, aporta importantes reflexiones, aporta elementos cruciales y condiciones indispensables para pensarnos a nosotros hoy. Por eso mismo, como diría José Guillermo Ángel, Memo Ángel y Reinaldo Spitaleta en su texto Viajando con los clásicos, un clásico es aquel texto que pese a las variaciones del tiempo siempre nos dice algo y pareciera como si no perdiera actualidad. Y me parece que Montaigne en esa medida entra dentro de esos clásicos. Nosotros podríamos ver, por ejemplo, la forma en la cual Stefan Zweig, antes de suicidarse en Brasil, aborda a ese Michel de Montaigne en su biografía y cómo Montaigne ya no es ese filósofo bufón, ese simple diletante genial, sino también un pensador que supo mantenerse humano y supo mantener lo humano en medio de las guerras enconadas y los enfrentamientos cruentos y violentos de las guerras de religión de su época. Entonces, en esa medida nosotros podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que Michel Yquem de Montaigne es un pensador relevante para nuestro tiempo y que es menester rescatar su legado, su escritura y que es sumamente relevante hacer un ejercicio del pensamiento de Michel de Montaigne en nuestros días. Por eso mismo entonces, mi intento es tomar este pensador que muchas veces solo ha sido llevado al campo de la literatura y que ello no significa que no sea o no le pertenezca a la literatura, sino que también hace parte de la filosofía. Y por eso mi interés es rescatarlo también desde esa perspectiva filosófica, desde esa forma en la cual Montaigne es un filósofo sin la intención de ser un filósofo. Es un filósofo accidental, como lo dirá Anna Hartle en uno de sus textos fundamentales de Michel de Montaigne. En esa medida entonces, el estudio que yo propongo de este autor es también accidental, un estudio donde el pensamiento, la historia, sean también o se hagan también de manera esporádica y que sea un ejercicio libre del pensamiento, donde nos podamos dar la oportunidad de pensar y de cuestionar y de abordar de la mano de Montaigne, que se convierte en nuestro amigo a la vez que lo vamos leyendo,
en uno de los autores que nos da muchas luces sobre diferentes realidades que nos tocan a todos como seres humanos, porque debemos recordar, y esto es indispensable, que Montaigne es un filósofo humanista, es un filósofo que pone en el centro de sus reflexiones al ser humano, y en tanto pone en el centro de sus reflexiones al ser humano, nos pone en el centro de sus reflexiones. Y por eso ese Michel de Montaigne, como también lo dirá Comte Sponville en su texto Montaigne y la filosofía, es un amigo, es un autor incluso mucho más cercano que otros autores o que esos filósofos que, aunque admiramos profundamente, sabemos que no podemos alcanzarlos ni llegar a la medida de ellos porque pareciera como si fueran ángeles o como si fueran unos pensadores en la cima, en el cenit del pensamiento imposible para nosotros. En Montaigne, por el contrario, veremos un filósofo y veremos un pensador peculiar porque es un filósofo terrenal, es un filósofo cercano que hará de su calvicie y de su mal de piedra una forma de filosofar, que hará de su caída del caballo y de su aprecio por el vino una forma de reflexionar sobre el mundo. Y en esa medida entonces, Michel de Montaigne es un filósofo que, como lo dirá Hume, no olvida que es un ser humano. Hace parte de la naturaleza humana, pero también hace parte de sus costumbres. Se va mucho más allá de la naturaleza humana para comprenderla y se va mucho más allá de sus costumbres. Comprende todo esto y en esa medida entonces Montaigne es un pensador prometedor para nuestros días que, sin duda alguna, nos aportaría pensamientos relevantes. Además porque como lo dice Harold Bloom, y esto es algo muy peculiar de Montaigne, Montaigne representa un umbral porque es o pasa por ser el más moderno de los clásicos y el más clásico de los modernos. Cuando uno va al primer libro de esos ensayos de Michel de Montaigne que escribió en Bordeaux, se da cuenta que este filósofo del Perigord, como también lo llamarán por el lugar de donde es originario, este pensador diletante es importante porque cuando uno observa justamente sus reflexiones y observa justamente sus pensamientos, se da cuenta de manera ineludible que es un pensador que cabe dentro de ese asunto del pensarse por sí mismo en todas las limitaciones. Entonces, abordarlo será justamente un placer porque al irse a ese libro primero nos encontramos con una gran cantidad de fragmentos de Plutarco, fragmentos de Séneca, fragmentos de Horacio, fragmentos de Virgilio. Y nos encontraremos con todos esos fragmentos, nos encontraremos justamente con todos esos recortes de otros pensadores, citas, porque Montaigne es un filósofo que juega parecida, de manera burlesca también un poco, juega como Borges con las citas, pero también se sitúa en las citas y sabe que lo que otro dijo mejor que él no es necesario repetirlo ni parafrasearlo, sino dejarlo tal y como está y mencionarlo. Y eso es lo que hace Montaigne, le da un sentido coherente a las citas y a las referencias de los clásicos. Y como Montaigne es un versado en los clásicos, como estamos en el Renacimiento donde hay un redescubrimiento de los textos griegos y hay una expansión de ese descubrimiento de los textos griegos no provenientes de la tradición cristiana, sino de aquellos que leían los árabes y también aquellos textos que llegan de primera mano desde los antiguos griegos, y como la imprenta permite expandir de manera masiva esos textos griegos. Entonces Montaigne tiene, por supuesto, un acceso mayor a esos textos, especialmente a Séneca y a Plutarco. La traducción de Jacques Amyot le llega a Michel de Montaigne. Por eso mismo entonces,
Es relevante comprender que Montaigne está influenciado profundamente por esos clásicos porque está en un momento histórico donde lo clásico hace parte del marco común del mundo, especialmente en Italia, donde el Renacimiento, y en esto también hablaremos un poco del arte, cómo el arte del Renacimiento y el asunto de la perspectiva y de la profundidad están haciendo con estas obras de los arcos, de Rafael, Sanzio. Y entonces en este redescubrimiento lo clásico y lo griego y las formas griegas están en el centro de la historia, tanto para el arte como para la filosofía, y también para la literatura, e incluso podremos verlo en François Rabelais, la forma en la cual lo grotesco también aparece allí representado bajo elementos de lo clásico. Y entonces en esa medida podemos ir observando también algunos rasgos del pensamiento de Michel de Montaigne que estarán presentes en ese contexto histórico en el cual el filósofo del Perigord se inscribe. En esa medida tenemos que darle la razón a algunos pensadores posteriores que mencionarán que el filósofo es hijo de su tiempo y todos somos hijos de la historia y del contexto en el que estamos. Montaigne es un humanista porque en este momento hay un desplazamiento del teocentrismo al humanismo. Hemos venido desplazándonos en este momento histórico de la concepción que tenía en el centro a Dios, de ese mundo económico donde en el centro estaba lo que llamaríamos la ley natural a través de la ley divina, es decir, de un mundo que tenía una constitución política, una estructura hegemónica y unas jerarquías que partían del Señor y que se reproducían a pequeña escala en el señor feudal y en el siervo y en todo el asunto del vasallaje que estuvo presente durante la Edad Media y el sistema económico feudal. Y cómo esto se va desplazando porque ya está apareciendo en Europa un cambio económico y social y político complejo que hace que el hombre sea el centro también de esa economía. Se están dando esas nuevas agremiaciones donde los siervos han salido, los siervos de la gleba han salido del campo y han ido a las ciudades a buscar sus propios oficios y se están formando grupos de artesanos, pequeños burgos y está dándose la aparición de la burguesía. También estamos en un tiempo histórico en el cual aparece un descubrimiento tremendo y es el descubrimiento de las Indias a través de Cristóbal Colón. Ese descubrimiento que le dará una perspectiva distinta a Europa, porque si bien se creía el centro del mundo y que pues evidentemente no había nada más allá de sus confines, bueno, también estaban por supuesto el Mediterráneo y África, pero no se sabía noticia alguna de este nuevo continente americano. De hecho, se cuenta que cuando Colón llegó a América, a una de las islas que conocemos hoy como Haití, pensaba que había llegado a las Indias. Estamos hablando de la India, porque la lucha era por encontrar una ruta distinta a la de Portugal desde España para poder controlar el mercado de las especias que se traían justamente de la India. Entonces todo ese contexto en la forma en la que aparece este nuevo mundo también va a permear el pensamiento de Michel de Montaigne en ese sentido histórico que estamos bregando pues a comprender, a dilucidar para poder establecer los parámetros bajo los cuales este pensador constituye y configura su pensamiento. Un punto importante y digno de mención también en este caso es señalar el problema tremendo, el problema religioso tremendo que hay en el tiempo de Montaigne, que también permite establecer un desplazamiento del teocentrismo al humanismo, pero algo mucho más importante,
o de igual importancia. El elemento crucial que trae el escepticismo de Michel de Montaigne es también esta forma en la cual la crisis religiosa, el cisma religioso que se está dando aquí porque Lutero empieza a publicar unas tesis problemáticas dentro del catolicismo y hay una crítica a la tradición, esa ruptura, esa coyuntura de la iglesia que trae un problema fundamental del criterio, es decir, ¿cuál es la religión verdadera? ¿Cómo saber cuál es la religión verdadera? Va a ser un problema que se extenderá a la filosofía, por supuesto. O más bien, ese problema del criterio, que es un problema propio del escepticismo, que se verá representado en la época en el problema religioso, reanudará todas las tesis y postulados escépticos de la antigüedad. Y como estamos en un tiempo en el que hemos redescubierto los textos griegos, ahí está los textos de Sexto Empírico que escribió al respecto de Pirrón de Celis, que fue ¿quién? Un filósofo que inaugura el pirronismo porque él fue escéptico práctico y que tiene una historia muy interesante porque ese escepticismo aparece cuando Pirrón acompaña a Alejandro Magno a la India y conoce a los gimnosofistas, como nos lo cuenta Pieradot en su texto Filosofía Antigua, y cómo ese Pieradot nos cuenta también la forma en la cual ese Pirrón que viene impactado desde allá, desde ese viaje con Alejandro Magno, termina fundando esa escuela escéptica que conocemos, o esa beta del escepticismo que conocemos como el pirronismo, y que después va a recolectar de manera teórica y epistemológica Sexto Empírico en lo que se llamarán sus tropos pirrónicos. Pero evidentemente a Montaigne le llega esta versión del escepticismo pirrónico, pero no es la única, sino que además debemos decir o debemos mencionar que el escepticismo académico de filósofos como Carnéades y como Enesidemo también están presentes ahí. Pero el escepticismo académico y el escepticismo pirrónico están en este momento en boga. Y bueno, podríamos preguntarnos cuál es la diferencia entre el escepticismo académico y el escepticismo pirrónico. Y bueno, para esto sí debemos de mencionar a Richard Popkin en su texto La historia del escepticismo desde Erasmo hasta Spinoza, porque Richard Popkin hace una explicación genial en esta diferencia para poder hablar un poco también de la crisis intelectual de la Reforma y de la forma en la cual ingresa ese escepticismo a la disputa religiosa por el criterio entre protestantes y católicos que estábamos mencionando, y que en la época no solo va a ser una disputa intelectual, sino una disputa material, una disputa física, una guerra. De hecho, a Montaigne le toca algo que se llama la matanza de San Bartolomé, que es cuando una de las Médicis da la orden para hacer una masacre de los hugonotes o protestantes calvinistas de Francia. Entonces, Richard Popkin nos dice que el escepticismo tiene dos betas. La primera beta que podríamos establecer es la beta del escepticismo académico, que es un dogmatismo negativo. Si entendemos por dogmatismo aquella corriente filosófica que permite aseverar algo del mundo y sostener un argumento, quizá falible, pero un argumento para hablar sobre ese mundo que nos rodea, sobre esos fenómenos. Entonces, si eso es el dogmatismo, el primer escepticismo va a sostener que no podemos sostener nada del mundo, porque para todo aquello que sostengamos, o para el dogmático que sostiene algo del mundo, se le pueden presentar contraargumentos para decir que eso que él supuestamente conoce del mundo no es tan cierto, o no hay certeza en ese conocimiento que tiene de las cosas. Es decir, hay una falibilidad porque se puede presentar cualquier tipo de argumentos para refutar
ese conocimiento que supuestamente tiene el dogmático o del cual se jacta el dogmático. Eso es lo que hace que los escépticos académicos, y se llaman académicos porque esta beta del escepticismo fue profundizada en la academia de Platón, allá nació, o allá digamos que se habló y se profundizó sobre ese escepticismo. Ese escepticismo académico entonces va a sostener a partir de esa imposibilidad de establecer una certeza sobre aquello que asevera el dogmático, una negación total de aseveraciones. Es decir, lo que va a decir el filósofo escéptico académico es que no puede decirse nada cierto del mundo. Entonces el escéptico va a mantener una actitud negativa. Va a negar la posibilidad de establecer una certeza sobre el mundo. Porque se pueden dar argumentos para apoyar determinada creencia, otros contraargumentos para refutarla. Lo que sucede es que aparece el escepticismo pirrónico o el escepticismo pirroniano, y este escepticismo que viene de Pirrón, o estos escépticos, lo que van a decir o lo que van a postular es que los escépticos académicos cometen un error, caen en el mismo error que los dogmáticos. Es decir, por eso mismo, el aditamento de filósofos escépticos académicos como dogmáticos negativos es que para los escépticos pirrónicos, los escépticos académicos son otros dogmáticos. Pero el dogmatismo de los escépticos académicos lo que dice es lo siguiente: pues tenemos que admitir que sí, es cierto la argumentación de los académicos. No podemos dar un argumento que no se caiga con otro contraargumento sobre una creencia del mundo. Pero negar la posibilidad de conocimiento también es establecer una creencia del mundo que también se le puede presentar un contraargumento. Por lo tanto, los académicos dan un paso, pero lo dan a medias, porque al final terminan estableciendo una creencia que, si bien es negativa, es otra certeza que puede presentársele contraargumentos. Entonces, ¿qué hacen los escépticos pirrónicos? Hacen una crítica demoledora de todo lo que está establecido como cierto, de lo que se puede presentar una argumentación positiva o negativa, y se encargan de suspender el juicio. Eso es lo que se llama la epogé. La suspensión del juicio, la epogé, que después Husserl utilizará en sus meditaciones cartesianas para hacer lo que en fenomenología se conocerá como la reducción fenomenológica. Pero eso es otro asunto y eso es otro cuento en el cual en estos momentos no podríamos discutir. Entonces, el asunto aquí con este problema del escepticismo es que Michel de Montaigne justamente, por ejemplo en su apología de Raymond se Viuda, que quizá en algún momento podamos abordarla, aunque es un texto largo porque es un comentario que hace Montaigne sobre una traducción que hace para su padre de este teólogo tan peculiar de Ramón Sibiuda, que hace un texto muy curioso, muy interesante también de revisar. Y bueno, Montaigne, como le llega este pirrón, ese pirronismo desde sexto empírico, va a tener entonces una relación especial con ese texto justamente, y con esos tropos pirrónicos, con esa crítica demoledora. Y por eso en su ensayo sobre la experiencia y en su apología de Raymond Sibiuda se va a encargar de demoler completamente también presupuestos. Pero en Montaigne me parece a mí que el escepticismo no es un asunto tanto por ser escéptico, sino porque el escepticismo es un mecanismo para acabar con la soberbia humana. Es decir, el escepticismo en tanto herramienta epistemológica sirve para establecer una determinada posición ética frente al mundo. Eso me parece sumamente importante.
Pero bueno, también, por supuesto, los estudios de Montaigne escépticos son numerosos, valiosos, relevantes, importantes, y seguramente ellos tienen mucha más razón de la que yo estoy dando aquí, porque es evidente que estos estudios han entrado en mayor profundidad que la que yo he entrado para abordar este autor. Sin embargo, aporto esta percepción porque me parece que es una forma en la cual he podido percibir mi relación experiencial con este autor. En esa medida, entonces, oyentes, yo considero pertinente que ese Montaigne esté influido por todas estas características políticas y económicas y sociales, por el feudalismo, por una lucha entre reyes católicos y protestantes de la época. Montaigne va a ser un conciliador entre Enrique III y Enrique IV. Va a permitir que uno de esos reyes se convierta del protestantismo al catolicismo, porque, como se dirá famosamente, París vale una misa. Y claramente podemos hablar un poco también de esos factores religiosos, de esa división que aparece, que empieza a cuestionar la tradición y que también aporta a ese problema del criterio que el escepticismo está poniendo en tela de juicio. Yo creo que es una armonía de coyunturas que producen este tipo de pensamiento. El humanismo, el escepticismo que contribuye a ese humanismo, la crisis intelectual que contribuye a ese escepticismo y a ese humanismo, el redescubrimiento de los textos griegos que contribuye a ese humanismo, a ese escepticismo, el cambio de sistema económico que contribuye a ese escepticismo, a ese feudalismo. Entonces, todos estos elementos históricos, políticos, religiosos, sociales, intelectuales, el desarrollo de la imprenta por Johannes Gutenberg, que está también ahí. Todos esos desarrollos han permitido en este momento que el pensamiento de Michel de Montaigne se configure de cierta forma. Y en esa medida, pues eso no significa que a un pensador solo lo hacen las condiciones históricas. Es decir, que una mente solo es un conglomerado de un tejido de elementos históricos que lo constituyen de cierta manera. No, el pensamiento de Montaigne por sí mismo tiene autonomía y tiene unos valores importantes que veremos en todo su pensamiento. Pero tenemos que admitir que estas construcciones que se elaboran a través de la historia tienen mucho, mucho que ver para la construcción de un pensamiento como el de Michel de Montaigne. Bueno, estas han sido unas cuantas generalidades. Espero en el próximo podcast poder abordar un poco de la vida de Michel Etienne de Montaigne, que será el autor amigo que nos ocupará por estos tiempos.